Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pues bien, el don profético también hay que entenderlo dentro de algo que la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, habla de ello, y es que el Espíritu Santo reparte carismas entre los fieles para el bien de la Iglesia, y de los cuales el magisterio tiene que hacer un discernimiento. Dice el Concilio Vaticano II, además el Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios, sino que distribuye a cada uno según quiere, reparte entre los fieles gracias de todo género, incluso especiales, con que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más ampliada edificación de la Iglesia, según aquellas palabras. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para utilidad común. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles para la necesidad de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Fijaros lo que dice aquí 1 Corintios 12, versículos 7 y siguientes. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos, porque a uno el Espíritu lo capacita para hablar con sabiduría, mientras a otro el mismo Espíritu le otorga un profundo conocimiento. Este Espíritu concede a uno el don de fe, a otro el carisma de curar enfermedades, a otro el de realizar milagros, a otro el de hablar en nombre de Dios, a otro el de distinguir entre espíritus falsos y verdaderos, a otro el hablar en un lenguaje misterioso y a otro el don de interpretar este lenguaje. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu que reparte a cada uno sus dones como Él quiere. Por esto aquí se habla de dones extraordinarios, ¿no? Y dones ordinarios. Los dones extraordinarios, dice el concilio, no hay que pedirlos temerariamente. Son dones que Dios da a sus santos cuando Él entiende que tiene que darlos, pero no sería prudente que uno esté pidiendo a Dios el don de hacer milagros o el don de lenguas, de hablar en lenguas que desconoce. Pues no. Dice, no hay que pedirlos temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos, sino que el juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los que presiden a la Iglesia. A quien compete, a la Iglesia compete dos cosas. Por una parte, no apagar el don del Espíritu Santo, es decir, allí donde el Espíritu Santo a alguna persona concreta le ha dado un don extraordinario de estos, ¿no? Como de hablar, el tener el don de lenguas o el don de tener curaciones, etcétera. La Iglesia le da el Espíritu Santo le da a la Iglesia el cometido de no sofocar, de no apagar ese don, pero sí también de autentificarlo, de probarlo, para que no haya una falsedad en ello. Es una tarea muy delicada que tiene la Iglesia, la tarea de discernir, allí donde se den ese tipo de cosas, discernir pues dónde hay esos dones auténticos o dones que no son auténticos. Cuando la Iglesia también discierne la veracidad de, por ejemplo, apariciones de la Virgen María en un lugar o en otro, también está de alguna manera autentificando, está recibiendo o ejerciendo la tarea de ver si son auténticos estos dones proféticos. El valor de el mensaje, pues de unas apariciones marianas, de unas revelaciones privadas, pues se equipara también a este don profético, del cual nos habla la Iglesia, a este don profético manifestado a través de unos videntes o etcétera. La Iglesia pues está llamada a no sofocar los dones que Dios pueda dar a unas personas concretas, pero también tiene la tarea de discernir para ver si esos dones son de Dios y van a hacer bien al pueblo de Dios, o no son de Dios y hay que pedir prudencia en la adhesión al pueblo fiel. Tenéis Primera Tesalonicenses
capítulo 5, versículos 12 y siguientes, donde dice: os rogamos, hermanos, que tengáis consideración con quienes trabajan entre vosotros y os atienden y amonestan en el nombre del Señor. Corresponded a sus trabajos con amor siempre creciente y vivid en paz unos con otros. También os rogamos que amonestéis a los indisciplinados. No apaguéis la fuerza del Espíritu, no menospreciéis los dones proféticos, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Este es el mandato del Señor a los apóstoles. Hay que examinar esos dones proféticos, quedándose con lo bueno, no apagando el don del Espíritu, pero también discerniendo si hay algo que no es de Dios, y también la Iglesia tiene la obligación de, de advertir cuando en algo no lo ve claro, no ve claro que sea de Dios, un determinado don profético, pues de estos extraordinarios a los que nos estamos refiriendo en este caso concreto. Bien, y damos un paso más. Y vamos al punto 905. Los laicos cumplen también su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles. Es decir, aquí habla este punto del catecismo de que esta misión profética tiene lugar con el testimonio de la vida y con la palabra. Es un ejercicio, una combinación de las dos cosas, pues que testimonio y palabra están llamadas a conjugarse. Pues no siempre en el mismo grado, porque las circunstancias de cada uno pues pueden ser muy distintas, pero testimonio y vida están llamados a conjugarse. Dice uno de los textos del Concilio Vaticano II: así como los sacramentos de la nueva ley con los que se nutre la vida y el apostolado de los fieles prefiguran el cielo nuevo y la tierra nueva, así los laicos se hacen valiosos pregoneros de la fe y de las cosas que esperamos, si se asocian sin desmayo en la profesión de la fe con su vida. O sea que los laicos están siendo pregoneros de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando asocian la vida con la fe. Esta evangelización, es decir, el mensaje de Cristo pregonado con el testimonio de la vida y de la palabra, adquiere una forma muy peculiar y muy eficaz por el hecho de que se está realizando dentro de las comunes condiciones de la vida en el mundo. Claro, se está realizando insertados en el mundo, porque lo propio de los seglares pues es llevar adelante su situación de vida, su predicación, pues no desde el púlpito, como hace el sacerdote, sino que lo están realizando en medio de la vida, en la familia, en la fábrica, en los amigos, y por eso esa predicación tiene un gran valor, porque es como extender, ¿no?, el altavoz de la Iglesia a lugares a los que no llega la voz del sacerdote. En ese sentido, tiene una gran fuerza y un gran valor, esa función profética del seglar. Los seglares tienen que cumplir con su misión profética, en primer lugar, dando un testimonio de vida, porque sin él la palabra quedaría devaluada. El testimonio de la vida es más elocuente que la palabra misma, eso es cierto. Muchas veces se dice eso, ¿no?, de que la mejor predicación es la propia vida, pero el seglar también necesita participar con la palabra, expresar con la palabra ese sentido del testimonio de vida que está dando. La palabra sin testimonio no valdría, pero el testimonio sin la palabra posiblemente no sería comprendido por muchas personas.
no se llegaría a comprender que ese tipo de vida que está teniendo, pues, supone que es Cristo quien la está animando. Fijaros una cosa, y es que a veces el ejemplo de vida, el testimonio de vida, incluso sin haber comenzado a predicar o a hablar, a veces suele ser molesto, con no poca frecuencia el que da un testimonio de vida que es elocuente por sí mismo en nuestra sociedad molesta. No sé, podríamos poner muchos ejemplos, pero, por ejemplo, a veces percibimos como en medio de esta crisis de natalidad en la que nos encontramos, en la cual habrá muchas causas, ¿no? Y es un tema complejo, pero también una de las causas es, sin duda alguna, pues el egoísmo de vida, en el que se prefiere vivir más cómodamente a tener más hijos, ¿no? Pues claro, cuando surge en medio del barrio una familia numerosa, pues con muchos hijos y que viven una alegría muy grande en esa familia numerosa, etcétera, con frecuencia en medio de los vecinos comienza a surgir una mezcla, por una parte, de oculta envidieja, porque envidian esa familia, pero también al mismo tiempo la critican un montón. Y eso lo he observado con frecuencia, que hay una especie como de mecanismo de defensa que ante ese testimonio, en vez de abrirse a recibir el testimonio, escuece porque nos denuncia nuestra comodidad, y empezamos a levantar pues todo tipo de comentarios, muchas veces sin fundamento ninguno. Incluso hasta yo he escuchado, estamos poniendo un ejemplo muy concreto, ¿no? Y podemos poner otros muchos más, pero incluso a veces yo hasta en este ejemplo concreto he escuchado comentarios, pues esa mujer es una imprudente porque pues dicen que el médico la última vez que tuvo un hijo le dijo que no debía de tener más y no sé qué. Y te das cuenta cómo escuece un testimonio, cómo puede llegar a ser verdaderamente sanante, iluminante para quien se abre a la luz, pero la luz molesta para quien vive en tinieblas y no quiere recibir la luz. O sea, que solamente ya el testimonio es fuente de luz, pero molesta. Y no digamos ya nada si encima ese testimonio va acompañado de la palabra. Y entonces, claro, pues un día le preguntan a ese matrimonio de esa familia numerosa de que por qué tienen esos hijos, y entonces dan testimonio del Señor, dan testimonio de Cristo, y dicen que ellos están abiertos a lo que Dios les pida y no sé qué, y entonces ya ¿para qué te quiero más? Comienzan allí ya pues a sacar, pues como se dice, sapos y culebras y a contar. Es curioso, pero una de las pruebas de que el testimonio de la palabra y de la vida es elocuente suele ser las reacciones que suscita. Porque ante un testimonio profético, ante una palabra profética, una de dos. O uno se pone a la defensiva, como gato panza arriba, que se siente atacado, o si no, sencillamente se abre a la conversión y glorifica a Dios por ese testimonio de esa persona. Y dice, gloria a Dios de que exista gente así. Gloria a Dios aunque yo no tenga ese don, aunque yo igual no haya sido fiel en ese grado, ¿no? Es muy importante, por lo tanto, también el que estemos abiertos, ¿no?, a los testimonios buenos que Dios pone a nuestro alrededor. Y que no permitamos nunca, que no caigamos nunca, ¿no?, pues en la tentación de interpretar mal a la defensiva, ¿no?, los testimonios buenos que vemos a nuestro alrededor, interpretándolos mal, poniéndolos a la defensiva, y de alguna manera pues no abriéndonos al don de la luz que Dios nos está dando a través de esas personas. Hay que decir también que dar testimonio con la palabra implica, a veces, dependiendo del contexto en el que uno se mueva, dar razón de nuestra fe, porque a uno le preguntan, ¿no?, ¿y esto por qué? ¿Y el otro por qué? ¿Y el Papa por qué ha dicho eso? ¿Y el obispo no sé qué? ¿Y eso que han dicho en la televisión? ¿Y eso que han dicho en la radio? A veces dar testimonio supone también requiere una formación adecuada. Cada vez más, además, porque como se cuestiona la fe en tantos lugares, en tantos sitios, hoy en día
cada vez más para ser testigo de la fe es conveniente una formación adecuada para llegar a rebatir el error, para que el combate de la fe tenga las armas de la razón y del conocimiento de la Sagrada Escritura, el conocimiento del magisterio, para que uno sepa rebatir los errores y dar respuestas a un mundo que pregunta también para poder creer. Hace falta, pues, una apologética. La palabra apologética es una palabra que, bueno, con una gran tradición en la Iglesia, que quiere decir defensa de la verdad. Formarnos para defender la verdad. El mismo servicio que hace Radio María, ¿no?, con ese tipo de programas, nos permite una formación. Porque quizás aquellos tiempos de la fe del carbonero que se decía, ¿no?, pues son tiempos que han pasado, y en los momentos actuales no basta con creer, sino que hay que dar razón de nuestra fe. Estamos siendo cuestionados continuamente por un mundo que no cree, que se resiste a creer, que a veces acusa al creyente, y este debe de estar formado, sin que todo el mundo tenga por qué ser teólogo, entendámonos bien, sin que todo el mundo tenga por qué tener la misma capacidad para expresarse y para hablar, entendámoslo bien, porque es que creo que cada uno a su nivel tiene que dar testimonio de la fe, con palabras más sabias, con palabras más torpes, pero con humildad, sin tener vergüenza ni miedo a que me tapen la boca. Porque si un día me tapan la boca, porque no sé explicar una cosa que me la están preguntando, pues uno dice, pues mira, pues ya lo preguntaré, ya me formaré, no sé responderte muy bien, pero una respuesta humilde de quien tampoco pretende tener respuesta a todo, es también un testimonio para quien quiera creer. Algunos pretenden tener respuesta para todo. Pues no, señor, ya iremos aprendiendo poco a poco, pero el que uno también humildemente intente dar respuesta a las preguntas que se les hace y que a veces diga, pues eso no lo sé, pero bueno, ya intentaré comprenderlo, intentaré ver qué respuesta tiene. Esa respuesta humilde ayuda al pueblo también a creer. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Alabado sea Jesucristo.